¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar con nosotros aquí para la entrevista ahora en Canal 5. Nuestro invitado, y es un gusto que esté, es el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Se lo presentamos. Marcelo Pablo Abdala es el presidente de PIT-CNT y dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y ramas afines. Nació el 4 de diciembre de 1966, es padre de Luisiana, Andrés, Paula y Pablo, y compañero de Alejandra e hincha de Wonders. A su padre Lito le decían el turco, como a él. Fue un obrero metalúrgico de raíz vallista y luego de izquierda quiso bautizar a Marcelo como Ernesto Fidel. Su mamá, profesora de inglés, trabajó en Aluminios Mariposa y mucho después en una empresa de servicio de acompañantes. Criado en el barrio Brazo Oriental, Abdala conoció a su pareja cuando ella tenía 19 años y él 22 en una comisión juvenil del local del Frente Amplio ubicado en San Martín y Fomento. Luego se distanciaron y se volvieron a reencontrar en 2006. Su ideología se remonta a la adolescencia, cuando le robaba a su abuela la carta del Partido Comunista. Se considera ideológicamente comunista, pero no pertenece al Partido Comunista del Uruguay. En 1989 entró a la dirección de la UNRWA como responsable de la Comisión Juvenil. Allí ocupó varios cargos hasta que llegó a la Secretaría General en 1996. Desde el 2001 integra el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Hace pocos días completó la pena de 15 jornales de trabajo comunitario que le fue impuesta tras chocar alcoholizado contra 2 autos en Punta Carretas. El dirigente desarrolló tareas de soldadura en el Museo de la Memoria y agradeció a las autoridades y trabajadores del lugar que lo acompañaron en el proceso. Es un amante del buen rock and roll, del blues, del candombe, de la salsa, de la música afrocaribeña y también el tamborileo. Abdala, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy bien, es un gusto estar aquí. Estaba escuchando la presentación, la compartíamos juntos. Vio en un minuto el resumen casi de la vida, ¿no? Sí, tiene... Cuesta hacerlo. Es difícil. Tiene dos inexactitudes que de repente dependen de cuándo se tomó la biografía, ¿no? La primera, yo nací a la militancia afiliándome a la Unión de Juventudes Comunistas a los 16 años. Hubo determinado periodo de mi vida que, siendo ideológicamente comunista, no tenía vínculos orgánicos al partido, pero hace muchísimos años que estoy militando en el Partido Comunista. Y bueno, en la parte que ahora sí pertenece a la estructura del Partido Comunista. Pero hace muchos años, además. Yo pensé que era por ahí, me había sorprendido el dato también, pero bueno. Eso es de una entrevista del 2004, creo, por ahí. Entonces, bueno, en ese momento... Pero bueno, eso cambió hace bastante. Y bueno, y en este digamos, momento, más allá de que es correcto todo lo que se dice allí, estoy separado de quien era mi compañera Alejandra y vivo con mi hija Luisina, ¿no? Está con sus 4 hijos, decía ahí el informe que tiene. Bueno, siempre es bueno hacer estas aclaraciones, además, y las aceptamos con mucho gusto. Estaba ahí en el tape, pero fue un episodio que usted tuvo que vivir, que pasar como ciudadano, esto del accidente manejando alcoholizado. Usted dijo que es un capítulo cerrado. ¿Le deja alguna experiencia esto? Sí, a veces uno... digamos, en el afán de no cortar, digamos, los vínculos más directos con nuestra clase, a veces no dimensiona, digamos, la enorme responsabilidad que tiene. Y bueno, en toda esta experiencia, que fue naturalmente un capítulo complejo, doloroso, mucho de responsabilidad y mucho de agradecimiento, porque la verdad que, con independencia que en el PIT-CNT, tú sabes bien, está prácticamente todo el arco del mundo laboral de este país, y con esa amplitud, todas las más diversas formas de pensar, mucho de agradecimiento por el enorme respaldo unánime que tuve, tanto de la mesa representativa como de todas las compañeras y los compañeros. ¿Y usted pensó en renunciar al PIT-CNT después de eso? ¿Después de esto que pasó? No. ¿No se le pasó por la cabeza? No, porque no es método. Nosotros no somos gente de renunciar, digamos, a la lucha, y además, como nunca hicimos ningún esfuerzo por ocupar ninguna responsabilidad, yo no hablo de cargos, hablo de responsabilidades, y al final fueron el resto de mis compañeros los que me fueron dando las distintas responsabilidades que tuve.
siempre que hay siempre nuestras responsabilidades están a disposición del colectivo. Por tanto, no es un hecho individual solicitar una renuncia, sino es el colectivo que permanentemente, en cualquier situación, por cualquier situación, puede decirte, bueno, ahora cambiás de responsabilidad. Y en ese sentido, lo que yo subrayo en un tema que bueno, ya fue más que procesado, digamos, es el agradecimiento a mis compañeros y compañeras que me respaldaron tanto, ¿no? Esa situación en lo político, digo, le sacó, justo se estaba en la campaña del referéndum, ¿no? El voto celeste, el voto rosado. Le quiero preguntar por el resultado. Perdió el voto rosado, que era el que usted impulsaba también para derogar 135 artículos de la LUC. Igual votó bien el voto rosado, y se quiere. ¿Qué evaluación hacen ustedes allí? Bueno, ahí hubo una discusión bastante rigurosa acerca de las consecuencias, las conclusiones de todo un largo proceso, porque tú recordás que prácticamente esta iniciativa de la Ley de Urgente Consideración fue la primera iniciativa del Poder Ejecutivo en medio de una pandemia, además, cuando recién empezaba, en un clima donde todas las prioridades, incluyendo las nuestras, estaban en defender la vida, defender la salud. Entonces nosotros el balance que hacemos de todo ese proceso, en primer lugar, es reconocer que los votos sí no dieron para anular estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Sí, fue una derrota en ese sentido. En ese sentido, sin duda alguna. alguna. No hay empate, te quiero decir. Nosotros no le llamamos, hay que llamarle a las cosas por su nombre, pero haciendo un balance más riguroso, bueno, aparece también una situación de casi paridad de los votos. También aparece el hecho de que los votos no, que en ese trabalengua que organizó la Corte Electoral, porque al final los que queríamos derogar votábamos sí y los que querían mantener votaban no, tampoco llegaron a ser la mitad más uno de la totalidad de los votos. Y principalmente, si uno mira el proceso hecho, desde que nosotros con mucha paciencia, con mucha amplitud de miras, moviéndonos en la generación de consenso, generamos la condición de que el PIT-CNT se pronunciara por ir a un referéndum. Y después lo conversamos con todos los movimientos sociales y con las distintas fuerzas políticas, en particular el Frente Amplio, para que adhirieran a esta perspectiva. La situación hoy es totalmente diferente. Hay otro estado de ánimo, hay otro nivel de unidad del campo popular. ¿No fue también un respaldo al gobierno esto, mirándolo del otro lado? Mirando del otro lado, ellos pueden leer, aunque no les vi caras muy tranquilas, digamos, desde el punto de vista de analizar el resultado, como que aproximadamente la mitad de la sociedad, menos de la mitad de la sociedad, porque estrictamente el voto no tampoco es la mitad más uno de los votos, respalda a esta ley de urgente consideración y se puede interpretar que respalda al gobierno, pero la otra mitad no. Y nosotros somos movimiento sindical, es decir, en medio de una pandemia, cuando estaba todo re difícil para actuar, donde a veces nosotros teníamos que disminuir la movilidad, nosotros organizamos una iniciativa que primero recolectó casi 800.000 firmas, en donde fuimos a dialogar con las vecinas y los vecinos, que es nuestro modus operandi permanente, hablar con las trabajadoras, con los trabajadores, asamblea en el lugar de trabajo, vivir en nuestra clase y con los vecinos. Y se generó la condición de que lo que ellos hicieron para nosotros de escaso talante democrático, porque poner un proyecto de país de casi 500 artículos en el estrecho formato de la urgente consideración recorta debate, recorta profundización, recorta la posibilidad inclusive de tejer otros acuerdos. Nosotros organizamos un shock de democracia haciendo que el pueblo decida. Entonces, es legal presentar una ley de ese tipo también, sí, ¿no? Para aclarar los puntos. Es legal hacer eso y es legal juntar las firmas para un referéndum, claro, ¿no? Sí. Pero me refiero a la importancia que tiene para nosotros la profundidad de la democracia. Te quiero decir entonces que, reconociendo que los votos no llegaron, nosotros hacemos un balance diferente de un punto de vista cualitativo, porque para las acciones que tenemos por delante, ese nivel de unidad del pueblo, de todos los sectores populares, para nosotros es muy importante. Y se va a crear, porque se mencionó por allí, se va a crear como ese frente social, digamos, pensando en otras cuestiones que se vengan. Bueno, muchas veces... Era el PIT-CNT, estaba FUCBAN, estaba Grupo Feminista, o sea, había mucha gente juntando las firmas y después impulsando el no. ¿Se va a crear ese frente que le digo o no? Yo creo que esa es la apuesta estratégica central del movimiento sindical. Es decir, por ahora nosotros estamos desarrollando acciones de carácter defensivo. Cuando no nos tenemos que defender de la ley de urgente consideración, nos tenemos que defender de propuestas que de repente toman en cuenta la queja empresarial en la OIT para menoscabar los derechos de negociación colectiva, cuando no tenemos que defender el trabajo. Hoy por hoy, en medio de la carestía, en medio del alza inflacionaria, obviamente que nuestra preocupación es, además de defender el trabajo, defender el salario, porque la gente no está llegando a fin de mes. Ahora vamos a hablar de eso.
Y esas batallas son todas de carácter defensivo. Le quería preguntar frente a porque se viene la reforma de la seguridad social. Bueno, también es una lucha defensiva. Entonces, digamos lo siguiente, que la apuesta estratégica central del movimiento sindical es eso que tú decís. ¿Cómo generamos la unidad sin exclusiones de todos los sectores populares hacia un gran Congreso del Pueblo que ya salga de un esquema de luchas defensivas para plantear un programa, vectores programáticos de una transformación vinculada al desarrollo integral del país para las grandes mayorías? Porque hoy, por lo menos desde nuestra humilde opinión, no se está gobernando para las grandes mayorías. Le preguntaba la reforma de la seguridad social, porque ustedes habían planteado hasta volver a juntar firmas. Después surgió la duda de que ese tipo de leyes no pueden ser sometidas a consulta popular. ¿Lo tienen claro eso ustedes ahora? ¿Ya hicieron las consultas pertinentes? Lo primero que hay que hacer es conocer cuál es el proyecto definitivo del Poder Ejecutivo, ¿no? El anteproyecto, podría decirse, o lo que presentaron los técnicos del gobierno en la comisión, a nosotros nos genera un rechazo bien importante, porque sube la edad de jubilarse al barrer, porque no conversa nada acerca de la forma de financiación de la seguridad social. Yo pongo un elemento arriba de la mesa para que la gente, digamos, reflexione. La Organización Internacional del Trabajo plantea que, en realidad, el sector patronal debería aportar más, y si no, por lo menos, igual que la parte trabajadora. Aquí a nosotros aportamos un 15% y el sector patronal aporta un 7,5%. No se habla nada de financiación. Hay grupos oligopólicos del gran poder económico en este país que durante el año pasado depositaron en el sistema financiero en el exterior 8.000 millones de dólares, mientras nuestra gente estaba afectada por la pandemia, pasaba hambre, armábamos ollas populares. Entonces, ¿por qué no se discute en una reforma de la seguridad social, por ejemplo, la financiación? Es decir, nosotros tenemos una visión recontracrítica porque ese anteproyecto eleva la edad de jubilarse, rebaja jubilaciones porque cambia la forma de cálculo y generaliza las AFAP. Entonces, ¿qué te puedo decir yo en este momento para ser sumamente cauto? Nunca el movimiento sindical descarta ninguna de las formas de la acción. Es decir, si hay un ángulo para ir a un referéndum, nosotros no lo descartamos. No lo tenemos decidido, hay que estudiarlo, hay elementos jurídicos, hay elementos técnicos, pero en este momento ni lo descartamos ni lo tenemos resuelto. Bien. Mencionó el pasar, está el tema de los precios, le preocupa a todos, ¿no? Al PIT-CNT, al gobierno, al Frente Amplio y al ciudadano común que va al almacén, en definitiva. El gobierno está dando unos aumentos ahora, 2% para los públicos, 3% en las jubilaciones. Ustedes marcan que eso no alcanza, que eso no es suficiente. No solamente, yo te diría que no está dando aumentos. A ver. Porque también nosotros recibimos una propuesta que, escuchada así, de sobrepique, podría decirse con términos futboleros, cuando hizo la locución el presidente de la República, hablaba de un ajuste del 2%, pero en realidad no es un ajuste. Porque si tu empleador a ti te da un 2%, pero te lo va a deducir del próximo ajuste, es un adelanto. Es un adelanto. Entonces, eso hizo que se hiciera aún más firme nuestra consideración de que era insuficiente. Porque en una buena tenemos una relación de respeto mutuo bien importante con el ministro de Trabajo, su equipo. Pero nosotros le hicimos algunas preguntas en la reunión. Le preguntamos primero, ¿esa cifra puede cambiar? ¿Es mejorable? Si el movimiento sindical le plantea que en vez de un 2 sea un 5, un 4, un 3, ¿hay margen de mover eso? No, ya está decidido por el Poder Ejecutivo. Eso para los públicos, ¿se puede cambiar ahora porque se van a negociaciones con los privados? Sí, en el sector privado la lógica es distinta porque en vez de un mano a mano entre el Estado como empleador y los trabajadores, hay un triángulo donde está el gobierno, la parte patronal y la parte de los trabajadores. Es aún más complejo allí porque si tú no tenés acuerdo, allí en estos momentos no se puede votar, hay convenios escritos, cualquier ajuste o es por acuerdo o no existe. Y lamentablemente tuviste que las cámaras empresariales ya han dicho que es muy difícil que den nada. Entonces, las cámaras empresariales ya hablaron. La otra Antía, crítica, por ejemplo, a ver si... Sí, no, que te decía de la crítica al Poder Ejecutivo. Le preguntamos si en vez de ser un adelanto a cuenta podía quedar firme eso como ajuste, nos dijeron que no, que se va a deducir. Sí. Y además le propusimos que aumentaran el salario mínimo nacional, que tiene alto impacto en los sectores más vulnerables del trabajo, la informalidad, los trabajadores por la cuenta. Ya el ministro Mieres dijo que no. Ya dijo que se aumentó en enero, en julio ya no. Está bien. No, le decía, siempre hay los empresarios, como usted dice, están diciendo como que se cambiaron las reglas de juego, no están muy afines. Por lo menos escuché al presidente de la Cámara de Industria, Antía. Pero siempre hay una tensión, una pulseada, ¿no?, entre aumentar salarios y está el tema del empleo. ¿Me permite un segundo para escuchar a Daniel Zappelli, que es el presidente de la Cámara de Comercio, a propósito de esta situación de la negociación que empieza?
Hay sectores que han andado muy bien, que son los menos, y hay otros que no. Y la mayoría de los grupos estos que habían negociado relegar el ajuste al año 23 era porque eran sectores que no estaban andando bien. De hecho, por nombrarte un par, están tintorerías, peluquerías, que están muy vinculadas a eventos y que recién están arrancando a trabajar nuevamente. En ese escenario, ¿cree que ahí es donde puede no haber posibilidad de renegociar? La veo muy difícil. Lo que decimos es que, bueno, si se pretende que haya un ajuste de salarios y que no haya un aumento de precio, bueno, va a estar complicado. Sumo a esto, que estábamos escuchando juntos a Zappelli, a Daniel Zappelli, escuchaba a la vicepresidenta de la República ayer por el acto del 1 de mayo que se viene, diciendo, está bien que se pidan aumentos, el asunto es también contemplar la situación de pandemia en la que se estuvo en estos 2 años. ¿Ustedes están analizando esta realidad que tiene el país también? Yo nunca escuché a ningún representante de cámaras empresariales decir de primera estamos de acuerdo con este ajuste salarial. Y el propio sistema tiene una enorme paradoja, especialmente vinculada a los sectores del comercio que muchas veces están vinculados a la demanda interna, al mercado interno, cuando hay los días, digamos, de homenaje al niño, a la mamá, etcétera, sacan propagandas oficiales pidiéndole a la gente que compre. Y es que en algún punto ellos van a tener el problema de que no van a tener a quién venderle su mercancía, ¿no? Entonces, pero nunca escuché a un representante patronal hablar rápidamente de un ajuste salarial. Y yo quiero decir otra cosa, acá hay un problema para el Poder Ejecutivo que ha hecho, en definitiva, para el sector privado una sugerencia y que la respuesta del sector empresarial es nada. Ahí hay un problema que el Poder Ejecutivo seguramente va a tener que hablar con las cámaras empresariales, que además desde un punto de vista programático se declaran mucho más cerca al Poder Ejecutivo. Fue un mensaje eso de darle aumento a los privados, a las jubilaciones y decirle, sugiero que ustedes hagan lo mismo. Bueno, van a tener que hablar mucho, ¿no? Porque esta gente no quiere nada. Entonces, ¿es muy duro el empresariado uruguayo a la hora de negociar? Complejo, sí, claro, es muy duro para negociar. Igual que yo reconozco, nosotros defendemos con mucho ahínco el interés de los trabajadores. Pero tú ibas a un centro bien importante desde una perspectiva conceptual. Es que nosotros, la parte trabajadora, debe escoger, debe elegir entre el trabajo y el salario. Esa dicotomía es absolutamente falsa. En realidad, la formación social en la que vivimos funciona de la siguiente manera. Cuando hay mucho trabajo tienden a crecer los salarios y por contrario, cuando hay mucho desempleo tiende a bajar el salario real, pero al revés lo mismo. Cuando se dinamiza la demanda interna por la vía del salario, en tanto eso mueve a los jubilados, es decir, cuando sube el índice medio de salarios inmediatamente ajustan las jubilaciones, al final de cuentas, como nosotros nos consumimos todo el ingreso, el que se beneficia es el pequeño almacenero, el pequeño industrial que trabaja para el mercado interno, el pequeño productor agropecuario que produce para el consumo básico de la gente. No, yo entiendo lo que dice. Lo que pasa es que hay que ver si las empresas pequeñas también pueden dar ese aumento de sueldo que se está reclamando. Porque si le dice, tengo una panadería, 5 empleados, para darle aumento de sueldo tengo que despedir a 1. Capaz que el otro término sería, no, mantengamos a los 5 y no demos tanto aumento. De ahí esa tensión que hay permanente. Lo que pasa es que en la medida que hay un círculo, en vez de vicioso, un círculo virtuoso donde la demanda interna mejora el consumo, acá lo que estamos teniendo problemas es una crisis de infraconsumo de la población, digamos, porque la gente no está llegando a fin de mes. Y el Poder Ejecutivo, yo creo que debe reconocer que tenía razón el PIT-CNT cuando en el año 2021 dijo que los criterios del Poder Ejecutivo para la negociación colectiva se quedaban recontra cortos, porque ellos pronosticaban una inflación que en definitiva era tan baja que se iba a comer inclusive los magros porcentajes de recuperación que ubicaban. Lamentablemente, y podrá ser por la coyuntura que sea, hay una especulación financiera muy grande, suben los precios de las materias primas y lo que nos debía poner contento, en definitiva, los trasladan los oligopolios a los precios del mercado interno. Al final de cuentas, el PIT-CNT tuvo razón en la negociación pasada de decir que esos criterios no eran adecuados a la realidad, ¿no? Abdala, se viene el 1 de mayo y es uno de los temas que yo quería profundizar hablando acá con usted. 1 de mayo que vuelve a la presencialidad, además, ¿no? Es distinto a los 2 anteriores, por lo menos, con esta administración de gobierno. ¿Qué temas van a priorizar allí ustedes desde el estrado? Bueno, básicamente un reclamo, una recomendación de políticas públicas explícitas, digamos, que tiendan a generar trabajo de calidad. Vamos a plantear la cuestión de los precios, el alza sostenida de los precios, a qué responde,
¿Cuál es la economía política que le permite a determinados oligopolios fijar precio a su antojo? Que en las distintas cadenas productivas el centro neurálgico que fija precios puede ser distinto, pero al final siempre lo paga, digamos, la gran mayoría de la población. Vamos a hablar del salario, vamos a ubicar la cuestión, digamos, de la defensa de la seguridad social, vamos a hablar de derechos humanos y vamos a convocar a una perspectiva, digamos, de una vastísima unidad popular desde el punto de vista de este proceso que le llamamos Congreso del Pueblo que permita, digamos, generar las condiciones de un programa, digamos, eficaz de transformaciones profundas que diversifiquen la matriz productiva, distribuyan no solo el ingreso sino la riqueza y profundicen la democracia para que hayan políticas públicas al servicio de la gran mayoría de la población. Va a ser en Avenida Libertador esta vez, ¿verdad? Ya está todo eso dispuesto. La convocatoria es a las 9 de la mañana, se salen 3 caravanas con vehículos, como hicimos en los 1 de mayo del 20 y del 21, desde Plaza Lafone, desde la Plaza Colón y desde la Plaza Huelga General, allá en el intercambiador Belloni. Sobre las 10 y algo nos encontramos en la Plaza 1 de Mayo y ahí marchamos caminando por Avenida Libertador, donde va a ser el acto, ahí en Avenida Libertador y La Paz, Cuarén, en esas inmediaciones. Vamos a hacer la bajadita, digamos. Ahí está, bárbaro. Y le voy cambiando de tema porque tengo varias preguntas para hacerles. Hoy en el Parlamento cerró su trabajo la investigadora sobre el uso de las horas sindicales de docentes, básicamente, ¿no? Docentes que están al frente de FENAPES. Allí se detectaron una serie de irregularidades. ¿Cuál es la posición del PIT-CNT hoy? Tiene una posición ya hoy, parte de la base, siempre se parte de la base que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Van a esperar a que esto llegue a Fiscalía, a la justicia? Bueno, tú sabés que yo soy un defensor contundente, digamos, de los derechos sindicales y de las horas de licencia sindical para que quienes legítimamente eligen los trabajadores los representen, puedan desarrollar su labor. Y en la ética nuestra, digamos, que siempre promueve estar bien vinculado a los lugares de trabajo, estar pegado a los trabajadores desde el pie, no supone ningún tipo de abuso de la licencia sindical, sino de utilizarla bien. Ahora, en particular, nosotros estamos recontra preocupados. Bueno, pero acá parece que hubo abuso, según la investigadora. Lo que nosotros estamos preocupados es que en general hay una estigmatización de los sindicatos, en particular en la educación, digamos, que a veces nosotros sentimos que se va de raya, digamos. Si hay cuestiones que tenga que mirar la justicia, nosotros siempre decimos, bueno, que se investigue a fondo, lo que sea. Claro. Pero acá hay un discurso, hay una práctica sostenida de discriminación contra la organización sindical en la educación, que te comento, la delegación nuestra que va a ir a la Organización Internacional del Trabajo va a hacer una denuncia sobre estas formas de estigmatización del movimiento sindical, abiertamente en la palestra más importante del mundo del trabajo en el mundo, que es la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. El PIT-CNT va con una queja. ¿Va a llevar este caso a FENAPES a la OIT? Sí, sí. Ahí está. Sin duda. Hoy hubo conferencia de prensa de todos los colores, si se quiere, en el Parlamento, pero se habla, en el caso FENAPES estoy hablando, ¿no? Se habla de varias irregularidades, pero posibles delitos como fraude, estafa, falsificación, omisión de cómo actúan los funcionarios por no presentar denuncias, abuso de funciones, encubrimiento, o sea, hay una lista allí de presuntos delitos. Vamos a escuchar, a ver si lo tenemos, al diputado Eduardo Lust, en este caso es de Cabildo Abierto, que integra esta comisión investigadora. Casi que creo que la causa de todo esto es haberle entregado a los dirigentes sindicales la enseñanza de nuestros alumnos, de nuestros niños, nuestros hijos, etc. Es decir, la LUC resolvió el tema desde el punto de vista institucional. Hoy la enseñanza la dirigen, o están al frente de los órganos de enseñanza, cargos con actitud para esa dirección, y los dirigentes sindicales siguen en su actividad sindical y docente también. Era como que FENAPES eran los que mandaban en la educación. Bueno, me parece que el señor Luz dice un disparate tamaño elefante, ¿no? Yo pregunto que establezca a alguien en este país en qué momento la conducción de la educación estuvo en manos de los sindicatos. O que establezca a alguien en este país en qué momento los sindicatos dirigieron las actividades industriales. Es un disparate. Se puede diferir con las propuestas y con las acciones sindicales. Ahora, decir un disparate de ese tipo me parece que me da pena, digamos, por la importancia que yo le doy al Parlamento Nacional, ¿no? Pero que me den una prueba de en qué momento un sindicato dirigió la educación. Obviamente que todo el orden docente
digamos, tiene instancias de participación en la gestión educativa, están las asambleas técnicos docentes, hay ámbitos consultivos, participativos, donde no se puede hacer educación sin el conocimiento de los docentes. Ahora, de ahí decir que los sindicatos dirigieron la educación, la verdad que es un disparate que a mí me hace pensar en esa frase de Goebbels, miente, miente que algo queda, pero es un disparate. Yo pediría que me den una prueba o un elemento contundente de cómo se puede sostener la afirmación de que los sindicatos dirigieron en algún momento de este país la educación. ¿Le preocupa que se llegue con este tema a la justicia por esta serie de presuntos delitos que hay, ¿no? Si cualquier ciudadano de este país, y mucho más el Parlamento Nacional, tiene elementos, digamos, que hacen de que cualquier acción se haya ido de la normativa, de la legalidad, para mí está bien que vaya a la justicia. Lo que pasa es que acá hay otra cosa. Acá hay una campaña sostenida por estigmatizar la acción sindical, por estigmatizar la acción de los sindicatos en general. Bueno, pero capaz que actuaron mal estos y sindicalistas. En particular en la educación. Bueno, pero si actuaron mal, que determine la justicia la cuestión, ¿no? No, por eso, capaz que no es una campaña, sino que es que actuaron mal y por eso se va a la justicia. Pero si está diciendo el disparate, porque de otra manera no se lo puede llamar, de que los sindicatos dirigieron la ocupación. Si eso no es parte de una campaña, no hay una campaña de nada, ¿no? Nos quedan unos minutos, Abdala, pero hay el PIT-CNT, está este posible TLC con China, que veo que viene medio retrasado el acuerdo, el estudio de prefactibilidad, ¿no? También la Cámara de Industrias mandó a hacer su propio estudio para ver qué sectores se podían beneficiar, algunos que se podían ver golpeados, o sea, se está trabajando en eso. ¿Ustedes apoyan un TLC con China? ¿Se habla otro con Turquía también? No, nosotros desde el punto de vista de la política de inserción internacional del país, tenemos el pensamiento, digamos, que países dependientes, con una estructura productiva básicamente basada en la dotación de materias primas y recursos naturales que tienen países. Nosotros lo que exportamos en un 95% son materias primas y un poquitito de algo más de valor agregado. Cuando se promueven formas, digamos, que agudizan el libre comercio, no sucede otra cosa que se exacerban esas diferencias. Entonces, lo que preferimos en general, esta es una posición de carácter general, aunque es trabajoso, yo reconozco que no es una cosa sencilla, es que los países de estructura productiva similar, en América Latina, por ejemplo, negocien colectivamente con los países más industrializados, podría decirse. No, pero creo que no ha funcionado eso, ¿no? Hasta ahora no ha funcionado. Ni siquiera en el Mercosur, que lleva ya de los 90. Claro, porque el Mercosur también se quedó solamente en ser una unión aduanera incompleta y nosotros planteamos otro tipo de integración. Pero en general nosotros tenemos la posición de que es mucho mejor negociar en bloque que negociar por separado. Bueno, así que esto del TLC con China, por ejemplo, en principio... Lo estamos estudiando, lo estamos viendo. Nos parece que van a haber muchos perdedores y bueno, hay algunos sectores, justamente los más vinculados a los recursos naturales, que van a tener, digamos, ventaja. Lo estamos estudiando, podríamos decir que lo estamos, pero en general a nosotros no nos convence, los TLC no son una varita mágica para el desarrollo es una cosa mucho más compleja y requiere otros procesos, por lo menos desde nuestro punto de vista. Ya en el final le quiero preguntar, porque el otro día tuve la chance de entrevistar a Ignacio Bartesagui, él es un analista internacional de la Universidad Católica en este caso, y planteó, me pareció novedoso porque nadie se animaba a plantearlo, por lo menos así como lo vamos a escuchar ahora, pero Ignacio Bartesagui, lo compartimos junto acá con Abdala, está diciendo que habría que pensar ya en irse del Mercosur. Lo escuchamos y después le pido su opinión. ¿Cuándo vas a aceptar el no como respuesta? Un bloque que ya tiene más de 30 años y que no se abre al mundo y que no tenés ningún acuerdo comercial vigente con ninguna economía desarrollada, no tenés un acuerdo con Estados Unidos, con Japón, no tenés acuerdo con la Unión Europea vigente, no tenés un acuerdo con China, no tenés un acuerdo... Ahora, pero irse, es insostenible. Está bien, capaz que en algún momento habrá que discutirlo. Hasta ahora no se ha planteado y tiene sus riesgos también, porque hay gente, empresas uruguayas que le venden a Brasil, que le venden a Argentina. Son socios importantes también, ¿no? Cada vez menos. Sí, pero acá cada peso cuenta. Por supuesto que sí. Entonces, por eso siempre hemos acompañado el camino en el medio, la flexibilización. Ahora, ¿hasta cuándo? Deja entrever que una de las puertas es de salida, la del Mercosur, ¿no? ¿Cómo lo ve el PIT-CNT? Cualquier planteo, digamos, vinculado a proyecto de país, vinculado a inserción internacional, si tú hundís en las raíces de ese planteo, hay un interés económico. Yo sé que aquí hay gente, especialmente ubicada en la histórica estructura ruralista de nuestro país,
que exporta además extrazona. Los sectores más industrializados ubican sus productos en la región, como tú bien le decías. Yo particularmente conozco, en la industria autopartista aquí tiene una lógica si exporta para Brasil y para Argentina. Pero esos sectores que venden recursos naturales, desde que vino Hernandarias, ahora cambió un poco la dotación, aparece más soja, aparece más forestación, pero son básicamente una canasta de muy pocos productos. Si pudieran, le ponen un mega motor al Uruguay en Bella Unión y lo sacan de América Latina. No, yo discrepo totalmente, me parece que es imposible pensar ninguna línea de inserción internacional funcional al desarrollo, no a la dependencia, que no se haga con América Latina, ¿no? Claro. No, lo que pasa es que a veces la realidad muestra que parece sensato que uno se puede ir de su barrio, digamos, ¿no? Por eso Europa forma su bloque y todo lo demás. Ahora, también es cierto que le complican bastante la vida a lo que quiere Uruguay, siempre Argentina, particularmente Brasil también, siempre son como un elemento que no ayuda, digamos. Sí. Digo, hay que insistir por esa vía entonces. Pero nosotros no tenemos otro camino que un proceso de integración que avance en la infraestructura común de nuestros países y que avance concretamente en la complementación productiva intraindustrial. Es decir, que nosotros podamos tener cadenas productivas regionales, que podamos tener reparto equitativo del trabajo, que tampoco se genere una zona de alta industrialización en San Pablo y todos los demás en la periferia, sino precisamos un equilibrio de ese tipo. La Unión Europea, antes de ser Comunidad Económica Europea y Unión Europea, fue la Comunidad Económica del carbón y el acero, es decir, empezó por lo productivo y luego fue edificando el edificio. Esto del Mercosur, digamos, a lo sumo quedó como unión aduanera incompleta, tiene muchas limitaciones, pero para mí no es posible sacar a Uruguay de donde está. Entonces, ese planteo para mí es absolutamente utópico desde el punto de vista de que siempre vamos a tener nosotros una relación productiva, comercial, de intercambio cultural, social con los países hermanos, que son los que están cerca, con los que hicimos nuestra historia, ¿no? En un sí y un no, ¿le van a pedir una entrevista al presidente de la República? Ya se la pedimos. ¿Ya se la pidieron? Sí, sí, sí. ¿Todavía no tuvieron respuesta? No, todavía no. Pero seguramente se las va a dar, digo, piensan así ustedes. Pienso que sí, nunca rechazó una entrevista. Abdallah, gracias por haber venido acá a la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Amigos, de ustedes también me despido. El próximo miércoles nuestro entrevistado es el subsecretario de Salud, José Luis Sachián. Así que están todos invitados. Como les digo siempre, han sido más que amables. Que pasen bien, gracias.